Bien, buenas noches, bienvenidos a este webinar titulado La evaluación en el aula, estrategias para un aprendizaje real. Me presento, soy Adán Lozano Escalante, estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación por la IEU y me gustaría ser puntual, mencionando que muchas veces vemos a la evaluación como un camino o realmente como el final del camino más bien, en donde creemos que únicamente en una etapa final de la educación se debe realizar. Pero hoy vamos a mencionar ciertos puntos en donde descubriremos que en realidad es pues un camino de inicio al fin, una especie de motor que mantiene pues vivo el proceso de aprendizaje y gracias a todos, esperemos que por ahí se empiecen a conectar un poquito más de personas, pero agradezco mucho a las personas que están conectadas y les pediría que la sesión de preguntas la hagamos al final. Hay un espacio destinado a esta parte y bueno, si es una duda que tal vez les genere mucha urgencia, pues podrían levantar la mano y de esta manera podríamos abrir el espacio eh, en el momento que ustedes lo deseen, pero reitero, preferentemente podría darse al final, ¿ok? Bueno, el propósito de este webinar, pues es distinguir la implementación de los tipos y modalidades de evaluación para transformar la práctica docente a través del feedback y el liderazgo compartido. Me gustaría recomendarles que vamos a recorrer tres ejes: la evaluación compartida, las modalidades de trabajo y, por supuesto, si me permiten llamarlo así, el corazón de la evaluación formativa, que es el feedback y el feed forward. Entonces, en un momento más estaremos analizando pues cómo es que se entienden este tipo de conceptos y específicamente pues a qué se refiere. ¿Ok? Me gustaría hacer un poquito una pausa. Podrían mencionarme ahí a través del chat si se logra ver mi pantalla bien, si logran ver bien las diapositivas, todo sin problema. Y es que por ahí no hay ninguna queja, pues continuamos. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos una pregunta muy importante. ¿Qué es evaluar hoy? Voy a poner un poquito más grande la presentación. ¿Qué es evaluar? Pues más que una nota, es una brújula, principalmente. Evaluar es comprender, distinguir situaciones de implementación de la evaluación formativa y compartida. ¿Ok? Aquí me gustaría mencionar que nosotros conocemos la evaluación compartida. Hay algunos expertos que mencionan que evaluar no debe ser una tarea solitaria, que no debe de ser una tarea única del docente. La evaluación es una estrategia que busca que el alumno se involucre dentro de esta tarea. Entonces, la función principal es desarrollar la responsabilidad y el juicio crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que al involucrar al estudiante y al involucrar al docente en un equipo de evaluación, pues obviamente los dos son parte de este proceso. Y entonces eso eleva el juicio tanto del docente como del estudiante. Y cuando el estudiante entiende, en primer lugar, bajo qué criterios se le está midiendo, obviamente el estudiante pues se hace más partícipe de las actividades necesarias, se vuelve, como lo mencionaba anteriormente, pues crítico. Y obviamente su compromiso con la calidad del trabajo pues es aún mayor. ¿Por qué? Porque obviamente el estudiante entiende qué es lo que tiene que hacer perfectamente. Pero en muchas ocasiones, dentro de la experiencia que he tenido como docente, nos toca vivir situaciones en las que tal vez el estudiante no ha comprendido, pues qué se le va a evaluar. Entonces, obviamente no tiene claro lo que tiene que realizar incluso. ¿Ok? En la siguiente diapositiva tenemos el primer eje, que es la evaluación compartida. ¿Ok? Entonces, la evaluación compartida es un proceso donde la responsabilidad de evaluar se distribuye entre el docente y los alumnos. Las funciones son fomentar la ética, la honestidad académica y la capacidad de crítica. Me parece que esta palabrita es muy compleja, pero es muy importante, ¿no? Elevar el, el- el nivel crítico del estudiante. En este aspecto, pues obviamente me gustaría realizar
otro punto o ser muy puntual, ya que cuando el estudiante es crítico, es vital que él lo desarrolle porque obviamente, como lo mencionaba con anterioridad, pues entiende perfectamente lo que se quiere trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí en la evaluación compartida, me gustaría aterrizar una teoría, ¿no? Hay dos pilares, eh, que son estos, la autoevaluación y la coevaluación, ¿ok? La autoevaluación, pues la conocemos muchos, obviamente los que estamos dentro del medio, pues entendemos básicamente que el alumno reflexiona sobre su propio proceso, ¿ok? Reconoce sus logros. Dentro de esta parte de la autoevaluación me gustaría mencionar que es como si fuera un espejo. Obviamente el alumno se visualiza a sí mismo y entonces él es el encargado de determinar pues cuál ha sido el nivel o los logros alcanzados dentro de su proceso de aprendizaje y dentro del trabajo, las actividades que se van requiriendo en el día a día. Y en la coevaluación, hablamos de una evaluación entre pares, tal cual, así como lo dice la frase, un poquito corta, pero muy contundente. En esta parte se aprende a dar y a recibir crítica constructiva entre los pares. Entonces, creo que es muy importante llevar de la mano estas dos, porque al tener una especie de estándar en donde nosotros o el estudiante se autoevalúa, pero a su vez escucha las críticas constructivas de sus compañeros o de sus pares, obviamente aterriza una situación más real o una situación real del momento o de la forma en que se está trabajando. ¿Ok? ¿Cuándo se aplica este tipo de momentos de autoevaluación y coevaluación? Pues no es necesario esperar hasta el final. Eh, Podría recomendarse que se aplique a la mitad de un proyecto. ¿Ok? Algún ejemplo de estos momentos es, por ejemplo, que yo les comentaba a mis alumnos que están escribiendo un cuento. Entonces, antes de compartirlo, incluso conmigo o como docente, se intercambian los borradores y con los compañeros, con sus pares, y entonces te dan una perspectiva totalmente diferente que incluso tal vez ni siquiera uno como docente puede darles a los estudiantes. Aquí estaríamos obviamente promoviendo en primer lugar la autoevaluación, porque obviamente se les pide que analicen pues su borrador y en segundo momento se les pide que lo compartan entre pares y obviamente las críticas constructivas pues van de la mano. Aquí también me gustaría generar unos paréntesis porque dentro de la coevaluación también se genera mucho y se promueve mucho el respeto, ya que al aprender a hacer un comentario crítico, obviamente es necesario que el estudiante o los pares pues mantengan esta línea de respeto, en donde no se burlen, donde la crítica o el comentario sea con la intención de sumar y de apoyar el trabajo del compañero. Entonces, para culminar esta idea, pues en mi opinión, desde el trabajo que llevamos día a día, la evaluación o la coevaluación es muy importante en el trabajo de los alumnos, ¿no? Entonces, eh, vamos a la siguiente diapositiva, que son las modalidades de la evaluación. Tendremos por ahí por ahí se nos voló una A, que es la primera modalidad, es la individual. En segundo lugar tenemos la colaborativa. Y por último tenemos la presencial versus la no presencial. Ok, entonces, al hablar de la individual, pues, tal cual lo dice aquí en la diapositiva que se presenta, se centra o es un foco en la autonomía y en el logro personal. Creo que queda muy claro en cuestión de que al hablar de manera individual, pues estamos hablando de individuo, de la persona en el singular, ¿no? Entonces, se centra, esto no solamente se trata de que hablemos de una persona o de nosotros o del alumno como tal, y ya, ¿no? Que él se evalúa y ya, no. ¿En qué se centra? Se centra en la autonomía del estudiante, ¿ok? Como lo dice ahí, el estudiante es aquel encargado de que en esta modalidad pues desarrolle el juicio crítico, sea realista con lo que él está elaborando y está trabajando. En segundo lugar, como ya lo mencioné, tenemos la, la colaborativa. Y como menciona Alberto Collazos,
hace foco o se centra en la construcción social y resolución de problemas. Venimos mencionando en diapositivas anteriores que obviamente en una cuestión colaborativa, grupal o de pares, lo principal es el respeto, la línea del respeto. Y entonces muchas veces los problemas que se presentan en el aula pues son esas faltas de respeto. Cuando nosotros logramos saltar esa línea donde hay una comunicación activa, entonces podemos hablar de esta evaluación colaborativa que hace mención en la anterior diapositiva de la coevaluación, en donde obviamente al tener una actividad diseñada, un proyecto diseñado, podemos hablar de que el grupo puede llegar a una resolución de problemas de manera significativa, ¿no? Y por último tenemos en tercer lugar en la modalidad de evaluación, la presencial versus no presencial. Entonces, la presencial obviamente siempre va a ser muy diferente en cuestión el principal punto o la principal idea que se puede rescatar es que pues estás cara a cara, ¿ok? Entonces, ¿en qué se diferencia? En que la gestión de la inmediatez y la tecnología, obviamente. Entonces, en una cuestión presencial, al estar frente a frente, cara a cara, incluso las gesticulaciones, las reacciones, los momentos, la interacción, lo que te regala toda esta cuestión es muy enriquecedor. Entonces, no podríamos decir de manera contraria que la no presencial es mala o deja mucho que desear. Al contrario, tendremos que rescatar todas las cuestiones positivas. Y en este aspecto, una cuestión positiva es la flexibilidad que ofrece. ¿Ok? Contrario a la inmediatez, obviamente la tecnología nos ofrece la flexibilidad de que puedes tener un grupo que esté trabajando en cualquier momento que se le presente o que se le sea posible, ¿no? Entonces, aquí en la cuestión no presencial, lo importante y a destacar sería la intencionalidad del grupo y de los estudiantes para que obviamente pues den el extra o den un poquito más para poder entregar actividades de calidad y que sean favorables para el trabajo, ¿no? Obviamente ese punto también se requiere en la cuestión presencial, pero en lo no presencial, pues al no estar todos presentes en el mismo instante, pues es necesario que presenten esta disposición, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos la implementación de las modalidades, ¿ok? En el contexto individual podemos mencionar lo que son los exámenes diagnósticos o las bitácoras personales. Eh, Vamos puntualmente a los ejemplos. Si mi objetivo, por ejemplo, es que el alumno demuestre un dominio en la modalidad individual, no presencial, obviamente un cuestionario en una plataforma, pues sería lo ideal. Pero si en este caso yo quisiera evaluar liderazgo y la resolución de los problemas, debo optar por una modalidad colaborativa presencial. Podría ser un debate en el aula, en donde yo les presento obviamente una situación problemática que cada uno desarrolle y tengan obviamente un tema o una investigación previa, pero que la forma en que tengan esa información y la desarrollen, pues se verá reflejado obviamente en la problemática que se les está presentando en el salón de clases. Entonces, cada modalidad tiene una función distinta. Una mide, por ejemplo, el qué y la otra el cómo. Entonces, esta parte es cómo se relacionan con el saber. En la cuestión del contexto colaborativo, ahí tenemos el aprendizaje basado en problemas, que obviamente ya mencionaba yo los debates, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal cual, lo pongo aquí en la diapositiva, en la no presencial podría ser un foro virtual, donde se evalúa la calidad de la argumentación grupal y obviamente ya se quedaría la cuestión, también se puede evaluar la cuestión colaborativa. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva en donde ya mencionamos lo que es lo que les mencionaba al inicio, el feedback, ¿ok? Que es muy importante retomar lo que es una evaluación formativa. Y en un inicio yo les mencionaba que una palabra clave que yo les decía, el corazón de la evaluación. Y mencionaba al inicio también que la evaluación formativa no es un proceso que nada más se retoma al final. Es un proceso que se retoma en todo momento de un proyecto, de una actividad. En todo momento estamos evaluando como docentes. Creo que a veces
lo damos por hecho, pero algo que tendríamos que tener en cuenta y tener muy, muy claro es la forma en que estamos evaluando. Porque si lo dejamos en una cuestión subjetiva en donde decimos, sí, considero que el estudiante o los estudiantes, el grupo se portó de manera colaborativa, de manera participativa durante toda la actividad o durante todo el proyecto, no tenemos plasmado en el qué o en qué momento o qué quisimos evaluar. Entonces, es importante que cuando tengamos claros como docentes o como personas enfocadas a la educación, que se evalúa en todo momento, pues sí tendríamos que ser muy puntuales en el qué estamos evaluando y en el cómo lo estamos evaluando. ¿Ok? Entonces, para hacer hincapié en esta parte, en la evaluación formativa, específicamente en el feedback, vamos a responder la primera pregunta, pues, ¿qué es? Y es una información sobre el desempeño pasado y presente. Como yo decía hace un momento, estamos hablando de que la evaluación es todo un proceso, es un proceso, pues sí, complejo. Entonces, ¿cuál es su función? Identificar la brecha entre lo que el alumno sabe y lo que debería de saber. Si nosotros, como me mencionaba, debemos de ser claros y precisos con lo que estamos evaluando. Si yo ni siquiera identifico lo que el alumno o los alumnos, el grupo en general sabe previamente, entonces, ¿cómo voy a tener un punto de partida y un punto de llegada? Entonces, es decir, un punto A o un punto B. Obviamente, al yo identificar lo que saben, puedo diseñar una ruta y obviamente, pues, diseñar lo ya bien conocido, pues, mi planeación didáctica. Entonces, dentro de esta parte, pues, cada alumno, cada docente, pues, es libre de diseñar estos puntos de trabajo o diseñar, obviamente, su planeación. Entonces, en esta cuestión, es importante identificar, como lo dice Mellado, lo que el alumno ya sabe para poder saber lo que quiero o lo que deberían saber. Ya obviamente dependerá de los planes y programas con los que yo estoy trabajando, el nivel en el que yo trabaje y obviamente eso ya yo seré específico de lo que yo tenga que diseñar. Entonces, un ejemplo que yo podría plasmar dentro del grupo es que si en un mapa mental los conceptos principales están claros, pero faltan conectores entre las ideas secundarias, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Un alumno o un estudiante, o si se diseñara un mapa mental de manera grupal, el grupo en general, no importa si estamos hablando de uno, de dos, tres o del grupo como tal, tiene claros los conceptos, tiene claras las ideas, pero no sabe cómo conectarlas, no sabe cómo explicarlas. Entonces, ahí tenemos un momento. Entonces, tenemos esta parte de que, ok, sabemos lo que ya sabe el grupo, sabemos lo que ya sabe el individuo, pero aún le falta desarrollar esta parte de conectarlo, de explicarlo, de entenderlo, de comprenderlo y de aplicarlo. Entonces, vamos por partes, vamos, es un proceso. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy claro. En este caso, me gustaría ser un poquito más específico. Si el alumno me entrega un mapa mental y le digo, ok, está bien, lograste jerarquizar bien los conceptos, pero aún te falta utilizar estas palabras de enlace, entonces hay que apoyarle para darle esta información precisa para que él sepa, pues obviamente, qué le está fallando. No simplemente decir, sabes qué, está mal diseñado y tienes que volverlo a hacer. Entonces aquí podríamos poner claramente un ejemplo de lo que es la evaluación formativa, específicamente en el feedback. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos el futuro de la evaluación, que es el forward, que es, bueno, la verdad es que suena un poquito complejo, eh, que es una orientación hacia el futuro, no solo dice que está mal, sino cómo hacerlo mejor después. Entonces, ¿cuál es su función? Motivar y dar instrucciones de acciones claras para la siguiente tarea. En este caso, por ejemplo, para tu próxima exposición, intenta usar menos texto en las láminas y mantén contacto visual con el público para mejorar la conexión. Es un poquito ambiguo, un poquito claro, por así decirlo, el ejemplo. Entonces, si nosotros retomamos el ejemplo del mapa conceptual, del feedback y nos centramos en esta diapositiva, ¿cuál sería la cuestión? Ya identificamos al alumno, la cuestión de que entiende la información, jerarquiza bien, pero le falta conectar.
Entonces ahí trabajamos el feedback. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar el feed forward? En esta cuestión le podríamos decir, ¿sabes qué? Podrías ocupar colores para poder jerarquizar. O sea, está bien jerarquizado, pero vamos a hacerlo un poquito, vamos a llegar un poquito más allá, ¿no? O sea, aquí no se juzgaría qué fue lo que pasó, sino prepararíamos que el éxito o que el trabajo encuentre una mejor funcionalidad para una siguiente ocasión. Entonces, obviamente no estamos trabajando o no estamos centrándonos en que el alumno estuvo mal. Al contrario, estamos haciéndole ver al estudiante lo que está bien para que en la siguiente actividad él lo tome en cuenta. ¿Ok? Eh, bien, por aquí me parece que no sé si logran ver bien el cuadro. Por ahí me parece un poquito cortado. Tengo un cuadro de comparativo de momentos. Vamos a checar si por ahí se puede ver. O es como que se descargó un poquito mal. Ok, vamos a darle un poquito de solución mientras les voy compartiendo este cuadro de comparativo de momentos. ¿Qué es el cuadro comparativo de momentos? El cuadro comparativo contempla el primer momento que sería la evaluación inicial. Posteriormente tendría la evaluación procesual y la evaluación final. En este, en esta parte, en la evaluación inicial, se enfoca en diagnosticar el punto de partida, como lo mencionábamos en algunas diapositivas. Este, el punto de partida o la evaluación inicial se enfoca en averiguar lo que los estudiantes saben, en averiguar lo que los estudiantes pues me van a arrojar que conocen. Y desde este punto de vista, podríamos tener un punto de partida y un punto de llegada, como lo mencionaba anteriormente, un punto A de un punto B, ¿ok? Bien, por ahí me parece que ya lo podemos ver un poco mejor. Les ofrezco una disculpa. Vamos a darle, vamos a recortarlo un poquito para ver si por ahí podemos analizarlo un poquito mejor. Espero que sí se pueda ver con claridad. Me parece que sí. Se ve un poquito borroso, pero bueno, les voy a ir dando lectura. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, hay tres momentos, el inicial, procesual y final. De acuerdo con el momento inicial, hay un tipo de evaluación que se recomienda, obviamente, que es la evaluación diagnóstica. Su función principal es identificar conocimientos previos, habilidades y posibles lagunas antes de empezar. Eso es muy importante porque muchas veces cuando nos falta esa parte de la experiencia dentro del salón de clases, del aula, en nuestro día a día, pasa que nosotros damos por hecho que el grupo en general tiene ciertos conocimientos y comenzamos a dar un tema, un contenido, un proyecto. Específicamente si hacemos énfasis en los proyectos, comenzamos a trabajar un proyecto y hay ciertos contenidos que creemos y damos por hecho que el grupo los conoce. Y no por obviamente hablar mal de un compañero docente de anterior grado, sino porque obviamente tal vez no le dio el tiempo, tal vez el grupo le costó ese trabajo, tal vez, no sé, diferentes cuestiones que se fueron presentando. Y entonces nosotros damos tareas complejas porque creemos que el grupo ya está con ciertos contenidos o con ciertos conocimientos previos y cuando nos damos cuenta, el grupo tiene un rezago en ese contenido o en esa área o en ese campo formativo. Entonces, es muy importante esta evaluación diagnóstica precisamente para, como lo dice el texto, para puntualizar en esas lagunas, reforzar lo que haga falta y de ahí ahora sí poder partir para poder dar un contenido. Cuando se aplica al inicio de un ciclo escolar, de una unidad o de un tema nuevo, de un proyecto, eh, en cualquier momento se puede realizar este tipo de evaluación diagnóstica. Obviamente, como lo dice, su función principal es identificar conocimientos previos. Entonces, al referirme yo a cualquier momento es en cualquier momento que se inicie un proyecto como tal. Hoy que estamos con la nueva escuela mexicana, pues tal cual hablamos de los proyectos. Entonces, antes de iniciar un proyecto, podemos destacar este momento de evaluación. ¿Ok? Un ejemplo podría ser una lluvia de ideas. En lo particular,
Eh, sí, son buenas las lluvias de ideas, pero tendríamos que llevarlas, me parece que un poquito más allá. Por eso me gustó poner este ejemplo. Un cuestionario previo sobre fracciones antes de ver decimales, por ejemplo. Entonces, en cuestión de lluvia de ideas, muchas veces en mi experiencia es que los que participan son los mismos, ¿no? Entonces, no quedarnos nada más con tres ideas que me dieron tres alumnos y yo decir, bueno, ya, sí lo sabe. No. Sería obviamente manejar con ciertas variantes estas lluvias de ideas para que no se queden solamente en eso, en, en ideas al aire y listo, ¿no? Obviamente cada compañero, cada docente será el encargado de ver pues cómo lo va llevando. El segundo momento es el momento procesual. El tipo de evaluación es formativa. La función principal es monitorear el progreso y ajustar la enseñanza sobre la marcha mediante el feedback y el feed forward. ¿Cuándo se aplica? Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en todo momento. ¿Qué sería un ejemplo? Revisión de borradores de un cuento, lo que mencionábamos al inicio de la presentación, con sugerencias de mejora para la entrega final. Ok, aquí es donde ocurre esa magia que mencionábamos del feedback y del forward, perdón, del feed forward. En esta cuestión, pues, en mi opinión, lo que se busca hacer es mejorar el desempeño de los estudiantes sin el afán de puntualizar sus errores, al contrario, puntualizar sus aciertos y todo lo que están haciendo bien para poder mejorar. Por último, tenemos el momento final. El tipo de evaluación es una evaluación sumativa eh, que certifica básicamente el logro. Es lo que nos dice este tipo de evaluación. ¿Cuál es su función principal? Valorar el alcance de los objetivos y certificar el aprendizaje para asignar una calificación. Seguimos obviamente viviendo estos momentos, al menos un servidor se encuentra en educación primaria y seguimos asignando una calificación. Es un tema muy amplio y un debate muy amplio en donde hemos compartido a lo largo de consejos técnicos con los compañeros si es pues suficiente, si con esta cuestión de asignar una calificación de verdad se está evaluando de manera pues formativa al estudiante. Entonces, es complejo, es un debate que es complejo, pero bueno, para no entrar en detalles y ser claros con lo que a qué se refiere este tipo de evaluación, se aplica al finalizar un proyecto, un bloque, un trimestre o un curso. Entonces, le da un parámetro al docente, al estudiante, a los padres, al sistema, le da un parámetro para saber pues básicamente dónde se encuentra el desempeño del estudiante. ¿Ok? Y un ejemplo práctico, pues sería la presentación final de un experimento de ciencias con una rúbrica de evaluación global. Obviamente, para poder asignar una calificación, tendría que haber un instrumento de evaluación donde yo obviamente pues me base, me sirva para poder asignar este tipo de calificación y que no quede pues, al tanteo, ¿no? Que yo diga, bueno, el mejor estudiante o los tres mejores van a llevar 10. Los que por ahí medio lo hicieron bien llevan 9 y los que no lo hicieron también 8, los que medio cumplieron 7 y los que de plano pues nomás lo hicieron por hacer 6 y los demás pues un 5 o un 0, ¿no? Entonces creo que sería realmente lamentable vivir ese tipo de situaciones y sería también, como lo mencionábamos al inicio, muy importante que a los estudiantes se les presente lo que se les va a evaluar para que ellos tengan una cuestión clara y precisa de lo que deben de realizar. Y desde este punto de partida, entonces, tanto el docente como el estudiante tendrán claro lo que están evaluando y tendrán claro las tareas que tienen que realizar, obviamente el grupo, ¿no? Eh, en este punto vamos a la última diapositiva, pero sí me gustaría mencionar que la importancia de estos pues, contenidos eh, radica o se centra principalmente en que nuestra práctica profesional nos da una guía o nos permite ser guías y no jueces, obviamente para con los estudiantes, para todo lo que nosotros realizamos en el día a día. Y una buena evaluación, en mi opinión, humaniza, favorece el aula, favorece el trabajo, el actuar diario
porque para mí obviamente pues es claro que si como estudiantes tienen claro lo que se les está pidiendo, pues es mucho más fácil para ellos comprender lo que tienen que hacer. Entonces, creo yo que cuando se realiza una evaluación, pues como lo venimos manejando, compleja, formativa, eh, podríamos decir que estamos favoreciendo que los alumnos no se queden atrás, o sea, que nadie se quede atrás, porque tienen claro lo que tienen que hacer, reitero. Y bueno, esa es una especie de idea o de conclusión que yo les quisiera dar. Para ser más específico, me gustaría mencionar que la evaluación compartida, pues democratiza el aula. Creo que las decisiones no radican nada más en un docente o en una persona, en un individuo. Al contrario, este tipo de cuestiones, decisiones, trabajos, incluso contenidos, muchas cuestiones se van tomando en cuenta entre todos y les da un valor muy importante a todos en el aula, entendiendo obviamente jerarquías, pero sin ninguna duda todos tienen un punto en la participación. El feed forward es el puente hacia la mejora. Me parece que para que quede un poquito más clara la idea, el feed forward, pues me gusta mucho mencionar esa parte que mencioné en la diapositiva. Busca la mejora, busca, si me permiten tal vez utilizar un término muy coloquial, pues mejorar lo que se puede mejorar, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso me gustaría dejarlo y que ustedes lo tengan claro. Y por último, otra conclusión sería que las modalidades deben adaptarse al contexto. Lo que mencionábamos en diapositivas anteriores de la cuestión presencial versus la no presencial. Esto es un ejemplo muy claro, pero obviamente al hablar del contexto hablamos de un tema muy amplio. Y entonces, incluso estando dentro del estado de Puebla, que es donde se encuentra un servidor, no es lo mismo que yo, obviamente, quiera evaluar en una escuela que se encuentra incluso dentro del mismo sector o dentro de la misma zona escolar. Cada escuela vive una situación diferente por pues, todo el estudiantado, toda la colonia de niños, de alumnos, de alumnas que llegan y que cada quien aporta desde su perspectiva, desde su contexto, pues algo al grupo. Y ahora, si nos vamos a la cuestión que mencionaba, presencial versus no presencial, pues obviamente es una cuestión más práctica de entender. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que una evaluación centrada en una cuestión presencial no se va a comparar con una evaluación que está centrada en una cuestión no presencial. ¿Ok? Entonces, me parece importante mencionarlo. Esta es la cuestión del cierre y las conclusiones. Y bueno, abrimos el espacio. Este, bueno, antes de abrir el espacio de pregunta, sí me gustaría mencionar que esta frase que me gustó y la puse aquí, el valor para aprender, no para etiquetar. Lo que yo les mencionaba, si yo me centro y no tengo un instrumento, no hago una evaluación diagnóstica, no hago una evaluación formativa y al final quiero, perdón, asignar una evaluación sumativa. Entonces, si no tengo ni siquiera un instrumento para poder darles ideas claras a mis estudiantes de lo que voy a evaluar, pues estoy etiquetando, porque al final de cuentas va a haber alumnos que siempre van a cumplir, pero tal vez habrá un día que no van a entregar una actividad o no van a poner la misma determinación y la misma calidad de su trabajo que como lo hicieron tal vez 2 semanas anteriores o todas las actividades anteriores. Entonces, al ser yo claro con lo que estoy evaluando, soy objetivo. Pero si yo no soy claro, entonces voy a decir, ah, bueno, este alumno siempre me cumple, pues no importa, hoy le pongo el 10 otra vez, o le pongo el 9, le pongo el 8. Y un alumno que tal vez hoy vino y se motivó y quiso trabajar y quiso ponerle todas las ganas del mundo cuando normalmente no lo es, entonces él tiene claro que él cumplió. Y tal vez en el hecho de etiquetar seremos muy injustos con ese tipo de evaluaciones si es que nos centramos en una cuestión sumativa, lo cual creo yo que no sería lo más grave. Lo más grave sería cuando hablemos de la evaluación formativa, en donde destacamos el feedback y el feed forward, donde decíamos, vamos a rescatar lo que se pueda mejorar. Entonces,
si nosotros etiquetamos a un estudiante o a un grupo de varios estudiantes dentro de un mismo grupo, entonces estamos siendo muy, pues yo diría irresponsables con esta situación porque no rescatamos ni siquiera lo que está haciendo bien. Entonces, sí sería preocupante. Pero bueno, ¿qué es la evaluación o cómo se puede comprender la evaluación? Me gustó poner estas cuatro palabritas, estas cuatro frases. Debe ser clara, lo decíamos durante la presentación. Respetuosa, pues sí, porque obviamente tenemos que ser eh, pues partícipes de esta cuestión, lo decíamos en la cuestión de la coevaluación y la autoevaluación, pero respetuosos en la implementación de ideas, en el comentar. Creo que esa línea siempre se debe de mantener, ¿no? Oportuna, hablábamos de los momentos. Yo les decía, por ejemplo, la evaluación diagnóstica se puede realizar en todo momento, sí, pero me gustó ser puntual o quise ser puntual en decirles, la evaluación diagnóstica siempre que iniciemos un proyecto, un curso, o sea, siempre al inicio, en todo momento, pero siempre al inicio, ¿no? Entonces, muchas veces se creía que la evaluación diagnóstica solamente se enfocaba en el inicio del ciclo. Hacíamos el examen diagnóstico, el famoso examen diagnóstico, y ahí quedaba, ¿no? Pero no, sabemos hoy, lo reitero por los que estamos dentro del medio, pues que esta evaluación diagnóstica es para todo momento. Y por último, una evaluación específica, específica de momentos, específica de proyecto, específica de contenido, específica de actividad, lo más específica que se pueda para poder ser claros y precisos y respetuosos y oportunos en nuestra evaluación. ¿Ok? Ahora sí, me gustaría abrir la sección de preguntas. Si por ahí tenemos alguna preguntita, pues me gustaría que la hiciéramos saber llegar, si por ahí les falla el micrófono o algo así, podríamos abrir el chat, comentarla y la podríamos, ¿les parece? Voy a dejar de compartir para que podamos ver como tal el, el, el chat. Este, y pues bueno, vamos a tomar la palabra. Voy por ahí, no sé si me logran escuchar. Más preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Ok, adelante. ¿Es posible aplicar Feed Forward en una evaluación sumativa final? Bueno, es interesante. Pues sí, aunque sea al final del curso, por ejemplo, si es a lo que nos referimos, el feed forward serviría para el siguiente nivel académico. Podríamos ser específicos en un ejemplo, tal vez hoy en día la nueva escuela mexicana nos pide que hagamos eh, los, los comentarios, las recomendaciones en la boleta de calificaciones. Y sin lugar a dudas se podrían hacer ahí, de manera escrita, de manera puntual. Pero si no, se pueden hacer de manera, pues, de manera directa, de manera presencial, con el estudiante, con los padres de familia, a través de las fichas, se me fue el concepto, de las fichas descriptivas que se entregan al docente. Pero obviamente sería importante que lo que se le maneja al docente también se le comente al estudiante. O sea, que los dos vayan en la misma línea para que los dos sepan, pues, qué es lo que se quiere mejorar. Entonces, me parece que el feed forward se puede trabajar en cualquier momento. El objetivo, como les dije, hay que mejorar lo que se puede mejorar. Esa es la manera en la que a mí me gusta entenderlo. Y entonces esto haría que al estudiante se le den herramientas que obviamente se llevaran a su próximo ciclo escolar o proyecto personal, lo que fuera, en caso de que si hablamos de una cuestión en nivel básico. Pero si hablamos de un nivel ya universitario, por ejemplo, incluso el estudiante, si ya culminó su carrera, su licenciatura, su maestría, su doctorado, obviamente se le puede hacer se puede trabajar y esas recomendaciones se les pueden tomar en cuenta como lo mencionaba en su siguiente proyecto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si no, culminamos con el, Sí, con el, yo tengo con... Ok, muchísimas gracias, escucho.
¿Cuál es la principal ventaja de la evaluación colaborativa frente a la evaluación individual? Ok, pues si entendí bien, la principal ventaja de la evaluación colaborativa contra la individual, ¿verdad? Perfecto. Bien, la capacidad de evaluar, pues competencias, digámoslo así, como transversales, como el liderazgo, comunicarse, lo que yo les decía, por ejemplo, al inicio de la presentación, o el ejemplo que les mencionamos con el mapa, mapa mental. Hay una jerarquización correcta, pero no hay una conceptualización o no hay una manera correcta de poder describir esa conceptualización. Entonces, al igual en esta parte se mide la empatía, ¿ok? Que en un cierto momento pues son imposibles de medir con un examen individual de papel y lápiz, ¿ok? Entonces, me preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver esa jerarquización con lo que acabamos de preguntar? Entonces, la principal ventaja, tal cual, es, por ejemplo, si yo retomo el ejemplo del mapa mental y lo trabajamos de manera colaborativa, yo no voy a tener las mismas ideas que tiene mi compañero, pero tendremos que llevar a un acuerdo para poder, pues, obviamente, llegar a esos acuerdos y poder colaborar juntos, ¿no? Entonces, eso sería, en mi opinión, la principal ventaja, ¿ok? Bueno, por ahí, si no hay ninguna otra pregunta. Por ahí, me gustaría culminar para que no se postergue más este webinar. Les agradezco mucho a, a, a todos por estar presentes. Me gustaría nomás presentar, por último, la despedida, por así decirlo. Tenemos aquí estas referencias. Este, y pues les agradezco muchísimo su presencia en este webinar. Hasta la próxima. Se despida Danos en Escalante y que tengan una buena semana. Hasta luego.